Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Daniel Alejandro Arias de la Universidad Minuto de Dios. Esto es mi entrega final de la materia Ingenieros sin Fronteras con la profesora Yuliminera Páez Herrera. Muy bien, el problema que yo decidí abordar es en la producción de café, que uno de los mayores problemas que enfrentan los productores de café colombiano son los altos costos de producción. A lo anterior también se suma la baja productividad debido a factores climáticos adversos como el cambio climático y problemas fitosanitarios. Más específicamente el daño causado por el glifosato al terreno colombiano durante la guerra contra las drogas, que según Noam Chomsky, un lingüista y filósofo, se le puede llamar una guerra química. El señor Chomsky es un lingüista y filósofo, y lo que él dice tiene bastante razón, ya que en sí, para tratar de controlar el tráfico de drogas, siempre se ha buscado atacar a los cultivos, usando glifosato para que la tierra donde esos cultivos son producidos sea dañada y de paso los cultivos también sufran ese daño. Pero el hecho de que esto se le catalogue como guerra química no es nada bueno, todo lo contrario, significa que se ha manejado de muy mala manera, ya que esto daña más a la larga el ambiente y complica más la producción agrícola. La solución de la que yo tengo interés por participar es la de la diversificación de cultivos para reducir la dependencia al café para mejorar la seguridad alimentaria y económica de los productores. Una oportunidad para esto serían los proyectos de la ART, Agencia de Renovación del Territorio. Son una buena oportunidad para conseguir estos objetivos, en especial teniendo en cuenta el enfoque actual del gobierno debido a cambiar su estrategia para la guerra contra las drogas. Las circunstancias actuales podrían asegurar una situación más oportuna para estos proyectos. Mi aporte sería trabajar en el desarrollo del sistema de una base de datos que permita almacenar los datos que los campesinos y las ONG necesiten para llevar a cabo sus investigaciones y proyectos. Los recursos requeridos para esto son recursos computacionales lo suficientemente potentes como para conformar una base de datos. Las funciones que debe cumplir la base de datos, en la que se puede llevar a cabo las acciones básicas que se pueden llevar a cabo con un archivo, que en este caso sería la información guardada en la base de datos. La recolección y almacenamiento de datos debe contener datos sobre cultivos, suelo, climáticos, plagas y enfermedades, además de estar conectado a sistemas como lo serían sistemas de información geográfica. Recolección y escalamiento de datos. La base de datos debe poder soportar la cantidad suficiente de datos que se necesita para que ésta cumpla su objetivo, que es a final de cuentas proporcionar los datos para que la ONG o las asociaciones de agricultores, para que puedan hacer uso de los datos que están almacenados dentro de ella y puedan conseguir una mejor productividad o entender qué tanto han avanzado sus proyectos. El sistema debe permitir la integración de dispositivos LOT, objeto con conexión a Internet y cierta inteligencia software y sistemas de información geográfica, así como muchos otros precisamente para poder cumplir su función que le darán información de manera automática para que quede registrada y así esa información los campesinos y la ONG, las ONG y la ART, Agencia de Renovación del Territorio, puedan hacer uso de esos datos para llevar a cabo sus proyectos y tener una productividad adecuada o la que se espera que tengan. Lo siguiente es el esquema de organización de requerimientos. Para empezar, está la necesidad, en este caso las necesidades de las organizaciones de agricultores, las ONG y la ART. Requieren llevar a cabo un registro de sus actividades y ganancias, y las ONG requieren de un registro sobre el avance en sus proyectos, así como la ART.
Las características de esta base de datos será registrar toda la información pertinente para la correcta labor de los agricultores y las ONG. En los casos de uso, la base de datos registra todos los datos de información que sea importante para el funcionamiento de la infraestructura en zonas rurales. Cada dato llegando a ella desde diferentes lugares, como empleados de las ONG, el avance de proyectos, los precios y ventas de insumos y productos agrícolas, la información registrada de forma autónoma por los sistemas de información geográfica. Los requisitos complementarios: solo se puede acceder a la información de la base de datos con los debidos permisos para asegurar la seguridad de la información y su uso adecuado. En caso de prueba, se debe conectar la base de datos a los demás sistemas que no formen parte de ella, pero sí sean indispensables para el correcto cumplimiento de sus funciones, como los sistemas de información geográfica, esperando que registre los datos que estos y otros sistemas le envían a la base de datos. Estos queden registrados y ordenados de manera correcta para que las personas con el acceso a ellos puedan darles uso. Y por último, el escenario. Los datos llegan desde sus respectivos envíos para que se pueda llevar a cabo las acciones de listar datos, copiar datos, modificar datos, organizar datos y eliminar datos. Ahora, los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución. Mi aporte debe hacerse con la idea en mente de que la tecnología es neutral, ya que independientemente de si el objetivo con el que está siendo usada es bueno o malo, esta solo cumplirá su función y ya. Por lo que los permisos de uso y acceso deberán ser sumamente estrictos para el correcto manejo de la información, ya que se trata de que las ONG deberán registrar incluso sus trabajadores y su información personal, cosa a la que las organizaciones de agricultores no deberían tener acceso. Y pues la solución es precisamente esa: separar los permisos que tiene la ONG de los que tienen las organizaciones de agricultores al acceso a esta base de datos, que ambos usarán para poder tener sus respectivos datos para mejorar en su trabajo diario. Por lo que también debe dejarse en claro que será posible agregar datos de manera manual, pero estos deberán ser extremadamente relevantes para el objetivo final y no serán datos automáticos, sino que serán datos agregados de manera manual por gente que administre y monitore estas bases de datos. Para llegar al objetivo final, que es aportar a los proyectos de la ONG y trabajo de los agricultores. Finalmente, las conclusiones. Y es que mi aporte al problema de la producción de café resulta ser bastante indirecto, pero indispensable para llegar al resultado final de que las zonas rurales dejen de depender tanto del café y pueden desintoxicar sus tierras para poder cultivar otros alimentos y aprovechar la situación de que el gobierno está dando las circunstancias para que esto sea un proyecto fiable.